Este mensaje fue predicado el día 18 de diciembre del año 2022 por el hermano Fred Cormier y se titula Una vez que el padre de familia se haya levantado. Heavenly Father, as we come to this part of the service, Lord, we thank you for thy presence this morning. Padre Celestial, en esta mañana te encomendamos esta parte del servicio y te damos gracias por tu presencia. And Lord, as we would look into your word, Lord, use this servant that you would see fit. Y ahora que vamos a entrar en tu palabra, te pido que uses a este siervo, Señor, conforme a tu voluntad. For I ask it now in thy precious name, in that name above every name, in the name of the Lord Jesus Christ I pray. Y te lo pedimos todo eso en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, y así oro. Amen and amen. Can we see it this morning? Amén y amén. ¿Se pueden sentar en esta mañana? I was listening to the news, Estaba escuchando las noticias and on one of our local no, CBC News, en uno de los canales locales, el canal de noticias CBS. they were complaining, the government was complaining, why are things going bad, going wrong? El gobierno se estaba quejando, quejándose por qué las cosas están yendo tan mal. Well, when you stand against Israel, Bueno, cuando usted se para en contra de Israel, God says any nation that will want to stand against Israel, especially at the time that he wants to bring her back in the land, Dios ha dicho que toda nación que se pare en contra de Israel, especialmente en este último tiempo, cuando Dios quiere traerla de regreso a su tierra, he says, I'll cut them to pieces. Él dijo, yo los cortaré en pedazos. Now, he's not cutting them physically, Y ahora esto no significa que Él va a hacer eso físicamente, but he'll cut their efforts to pieces. pero Él va a hacer que esos esfuerzos que ellos están tratando de realizar en contra de Israel sean cortados en pedazos. And the United States the same way. Y lo mismo sucede en los Estados Unidos. They want Israel to compromise for a two-state solution. Ellos quieren que Israel se comprometa a un doble estado. Esa es la solución que ellos han propuesto. And sure enough, U.S. is going through all kinds of problems. Y no hay duda alguna, también los Estados Unidos están pasando por un montón de problemas. But I was surprised yesterday as I was on YouTube looking through, and Ahora, yo me sorprendí ayer, estaba buscando unas cosas allí en YouTube. sometimes I'll scan and see what's taking place. A veces me pongo allí a buscar, a ver qué cosas han pasado. And so there was this senator in Congress. His name is Louis Gohmert. Hay un senador allí en el Congreso, él se llama Louis Gohmert. Was this last time around? He's an older gentleman. Y él ya está a punto de salir. Este es un hombre ya bastante viejo. He's retiring, I guess, Y creo que él ya se está preparando para retirarse. because he says this is probably my last sermon, but at least Y él se paró y les diho, quizás esta sea mi última charla que les dé. he says today you'll hear the truth. Pero se paró allí y dijo, pero el día de hoy van a escuchar la verdad. He says he talked about their founders, how they were founded on the principle of the Bible. Y él habló acerca de esos fundadores de este país, cómo ellos fundaron el país basados en la Biblia. He says there was no such thing as LGBTQ and all that weird stuff. He says, Él dijo, allí no existía nada como LGBTQ ni ninguna de esas cosas raras. it was marriage between one man and one woman. En aquel tiempo el matrimonio solo era entre un hombre y una mujer. And he says back then we had morals. Y él dijo allí, en aquel tiempo nosotros teníamos morales We didn't need all these laws and whatnot. y no necesitábamos todas estas leyes y todas estas cosas. But he says now in our government society, Y luego él continuó diciendo, pero ahora el gobierno en nuestra sociedad, they want to do away with God's law. And he says ellos quieren salir adelante sin tener en cuenta la ley de Dios. that's what you got.
Y eso es lo que van a obtener. I'm not saying the exact word, but I'm expressing what he was expressing. He spoke for about over a half hour. Ahora, yo no voy a expresar o decir exactamente lo que él dijo, pero él estuvo allí hablando como por más de media hora. And so I said, well, thank God that somebody somewhere can speak up. Y yo pensé dentro de mí, dije, gracias a Dios, aún existe alguien que puede hablar estas cosas. It's like a slap in the face to the way their governments and the way society is happening in the States. Y eso fue como una cachetada en la cara a esos gobiernos que están allí en los Estados Unidos y en diferentes lugares. They don't realize it, but they're heading for a George Washington vision. Ellos no se dan cuenta, pero están yendo hacia ese cumplimiento de esa visión de George Washington, Another civil war. donde habrá otra guerra civil. Why do we see that? From the Bible, we see that ¿Y dónde podemos ver eso? Bueno, lo podemos ver allí en la Biblia, it's that America has to be a place prepared to receive Israel. donde dice que América tiene que ser un lugar preparado para recibir a Israel. When now with their president, they don't want Israel to succeed. They want it to. Y con ese presidente que ellos tienen ahora, ellos no quieren que Israel sea exitoso. Two-state solution. Ellos quieren que se comprometan a un estado doble. So that type of ideology in that government has got to go. Y ese tipo de pensamiento en el gobierno tiene que desaparecer. When will it happen? ¿Y cuándo va a suceder eso? Well, I don't think it's 20 years down the road. Bueno, yo no creo que esto va a suceder 20 años más adelante. All it would take a major spark there lately, and Lo único que se necesita ahí es una gran chispa y de ahí comienza todo. we'd be almost there. Not that you Y yo creo que ya estaríamos tan cerca de eso. want to see a civil war because people get hurt, and Y yo no estoy diciendo que me gustaría ver una guerra civil porque las personas resultan heridas en eso y mueren. killed and things like that. But the vision that Brother Branham had, and Pero esa visión que tuvo el hermano Branham, the George Washington vision, that there. esa visión de George Washington, Now you talk about that to the people and the American people. ahora usted se pone y le menciona eso a las personas allá en América, en Estados Unidos, y ellos dicen, "Pff, That's just, religious nonsense. eso solamente es una loquera religiosa, es algo sin sentido." Well, the day's coming, Bueno, el día viene, payday's coming, el día de pagar por todo eso viene. and the payday is very expensive. Y el día que tendrán que pagar, donde tendrán que pagar, es un día muy caro. That's not my message this morning, but I just thought I'd relate that to you this morning concerning some things that are. Ahora, ese no es mi mensaje esta mañana, solamente creí conveniente mencionar algunas de estas cosas. On the road, if you want to, in that sense, about to happen. Ve, porque eso ya está muy, muy pronto, sucederá muy pronto. This morning, I want to deal with Luke chapter 13, Ahora, esta mañana quiero hablar acerca de Lucas, capítulo 13, verse 25. versículo 25. I wondered about this particular scripture, not Yo por un tiempo me había preguntado acerca de esta escritura. what it says, but No acerca de lo que dice, pero when will that all take place? ¿cuándo todo esto se iba a cumplir? It says, once the master of the house is risen up, Dice, después de que el padre de familia se haya levantado. En inglés dice un poco diferente, dice, después de que el maestro de la casa se haya levantado and shut the door, y haya cerrado la puerta, and ye began to stand without y estando fuera empecéis a llamar a la puerta and knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us. diciendo, Señor, Señor, ábrenos. And he shall answer unto you, I know you not from whence you are. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. And they shall begin to say, We have eaten and drunken in thy presence, and Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, thou hast taught in our streets. y en nuestras plazas enseñaste.
So when is the master of the house risen up Entonces, ¿cuándo es cuando el padre de familia se levantará? and has shut the door? What door is he shutting to? ¿Y cuándo va a cerrar esa puerta? ¿Y de qué puerta está hablando? ¿Cuál es esa puerta que va a ser cerrada? ¿Y a quién le va a ser cerrada? As we look in the things we have seen, Ahora, si vemos todas estas cosas de las que hemos estado hablando, when he says, I never knew you, cuando dice, nunca os conocí, he could have known them through the three watches, especially the third watch. él pudo haberlos conocido a todas esas personas durante esas 3 vigilias, especialmente en la tercera vigilia. He didn't know them personally through a revelation. Pero él no los conoció a ellos personalmente a través de una revelación. He didn't say, I knew you from the letter of the word. Él no se separó y les dijo, bueno, yo los conozco a ustedes a través de la letra de la palabra. But a revelation in the hour that they live in, because they were saying, Pero estaba hablando de una revelación para la hora en la que esas personas estaban viviendo. well, Lord, Lord, open unto us. Porque ellos están ahí parados diciendo, Señor, Señor, ábrenos. They're not saying that now. Esas personas no están ahí diciendo eso en este momento. Those that will fulfill that role are not saying, well, Lord, open up to us. Esas personas que van a cumplir esta posición, este rol, no están ahí paradas en este momento diciendo, Señor, Señor, ábrenos. They're looking elsewhere but the right place. Ellos están volteando a todos lados, excepto en el lugar correcto. The bride sees her hour. Ahora, la novia sabe en qué hora está ella, en qué hora ella se encuentra. She knows where she's at. Ella sabe en qué lugar se encuentra. All right. Muy bien. So when I start looking at it, and Ahora, cuando yo estaba viendo esta escritura, this week me puse a meditar en ella esta semana. I spoke about this with the brothers and sisters from Australia, and I want to say hi, and so praise the Lord. Y yo estaba hablando acerca de esto con los hermanos y hermanas de Australia y ellos les mandan un saludo. And they're right on fire. Ellos han estado ardiendo en fuego. They're toe to toe, so praise the Lord. Quieren saber más y más y gloria a Dios por ello. God bless them. Que Dios los bendiga. So when it says in Luke, it says, when the master of the house has risen up. Entonces allí en Lucas cuando dice después de que el padre de familia se haya levantado o el maestro de la casa se haya levantado. Right? And from the things we've been learning Y basados en las cosas que hemos estado aprendiendo in this hour, en esta hora, in the last couple of years or so, en estos últimos años, especially in this last year, that God has opened up a lot of things, especialmente en este último año, Dios ha estado mostrando muchas cosas. more detail concerning the seventh seal time factor. Nos ha dado muchos más detalles concernientes a ese factor de tiempo del séptimo sello. And in that seventh seal time factor, Y allí en ese factor de tiempo del séptimo sello, how that we saw that what takes place in heaven, and actually we can cómo vimos lo que sucede allá en el cielo. look at it in more details in another picture here. Y yo creo que aquí tengo otra gráfica donde muestro mejor los detalles. I better look over here. I keep looking over there in the corner of the pulpit. It cuts off a piece of it. Creo que es mejor que mire a este lado. Me estaba enfocando en una parte aquí a la orilla del púlpito y no alcanzaba a ver toda la imagen. So, one thing to look at, when is he standing up? Entonces, una cosa importante a notar o saber es cuándo él se levantará. Now, God doesn't mince with words that they're just haphazard while he's just something to say. Ahora, Dios no solamente pone palabras sin sentido, simplemente porque algo necesitaba ser escrito en la Biblia. Well, I'd have to say during the whole grace age, Y yo tendría que decir esto, durante todo el tiempo de la gracia, when Jesus at the mercy seat, cuando Jesús estaba allí en ese trono de misericordia, there's no special chair in where he is high priest. usted tiene que entender que allí en ese lugar donde él es un sumo sacerdote no hay una silla especial para él.
They didn't have a chair in the Old Testament. o un trono. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes no tenían una silla, There's no chair in heaven. no había una silla en el lugar santísimo, ni tampoco hay un trono allá en el cielo. While Jesus is the high priest. Al menos no mientras Jesús está actuando o intercediendo como sumo sacerdote. He's standing. Él está ahí parado. But it's not at the time that he's high priest that these people are coming saying, Lord, open unto us. Y por eso tenemos que entender que estas personas no vienen a Él diciendo, Señor, ábrenos, mientras Él está ahí parado intercediendo como sumo sacerdote. Right? ¿Correcto? But we do know from the things God has revealed to us Ahora, lo que sí sabemos, por las cosas que Dios nos ha revelado, that when the time of that seventh seal factor comes in, chapter que cuando ese tiempo del séptimo sello comience, 4 Revelation, ahí nos habla de eso Apocalipsis capítulo 4. one sat on the throne. La Biblia ahí dice que uno se sentó en el trono. He's sitting now. Ahí en ese momento Él ya está sentado. How beautiful it was, the description about the amber stone and so forth, and Y ve qué revelación tan hermosa fue acerca de esa piedra de ámbar o de zafiro. being the judgment seat, the 24 elders held that Mientras Él se encuentra allí en el tribunal de Cristo y esos 24 ancianos, cómo están alrededor de ese trono. came in and how they got their crowns before even the seal was even open. Ya sabemos lo que se nos reveló acerca de esos ancianos, cómo ellos recibieron esas coronas de oro aún antes de que el séptimo sello fuera abierto. And the voices. Y luego también ya sabemos de qué se tratan esas voces. Now early this morning, I don't know if I'll be able to get into that, but Ahora esta mañana, y no sé si vaya a tener suficiente tiempo para entrar en todos esos detalles, there's something else about those voices or light. pero hay algo más ahí que vamos a aprender acerca de esas voces o de esos relámpagos, And flashing and so forth. de esos truenos, relámpagos y todo eso que está sucediendo ahí. What does that all mean? I mean, we know, ¿Y qué significa todo eso? yeah, thunder we hear it and we see the lightning flashing. Sí, nosotros hemos escuchado algún trueno alguna vez, hemos visto los rayos, la luz, el resplandor que ellos emiten, We can see the natural things, but what does it y podemos compararlo con las cosas naturales que hemos visto. mean spiritually? But Pero, ¿qué significa todo eso en realidad, espiritualmente? I won't touch that right now. Ahora, yo no voy a hablar de eso en esta mañana. I got to keep on focus where I'm at. Necesito enfocarme en el tema que tengo en la mano. All right, so now Jesus is sitting. Entonces, aquí en este momento, durante el tribunal de Cristo, allí Jesús sí está sentado. How long is he going to be sitting on the throne? ¿Y por cuánto tiempo Él va a estar ahí sentado en ese trono? Now we see that seventh seal. Now remember, the seventh seal factor Ahora recuerden, ese factor de tiempo del séptimo sello is not the seventh seal itself. no es en sí ese séptimo sello. It's a time factor which within there will be that seventh seal. Este factor de tiempo es un tiempo y dentro de ese factor de tiempo se encuentra el tiempo del séptimo sello. And it will be broken. Allí es cuando ese séptimo sello va a ser roto. We know that when Jesus actually breaks it, Y sabemos que cuando Jesús rompe ese sello, we are at Revelation 5 and 12 or allí es donde se cumple exactamente Apocalipsis 5:12. Revelation 8 and 1 or Y luego también eso está relacionado con Apocalipsis 8:1. in that space of time when he actually now Todo eso sucede durante ese periodo de tiempo. takes and he's going to be opening the seal. Allí es donde Él toma ese pergamino y abre ese sello. And how beautiful. Maybe I could show that too. Maybe. Y qué tan hermoso fue. Bueno, quizás pueda mostrarle esa imagen aquí. Sometimes a picture worth 1,000 words. So Muchas veces una fotografía habla más que 1000 palabras. that's what Ezekiel saw. Ahora aquí tenemos una imagen de lo que Ezequiel vio. He saw angels flying about.
well, okay, I have Ahí dice que él vio ángeles volando alrededor. another picture shows the angels, the cherubims, and Bueno, tengo otra imagen donde muestra esos ángeles, a esos querubines. they're all milling about. That's how Ezekiel saw Ellos están allí alrededor. Eso fue lo que Ezequiel vio. the heavenly scene Esa escena allá en el cielo. when it was shown to him in his day. ¿Ve? Esa fue la escena que a él se le mostró durante su día. Now, what he's seen there was a prophecy of the throne of heaven Ahora, lo que él vio allí fue una profecía del trono que se encuentra allá en el cielo, in motion. que se encuentra en movimiento. And he saw one man sitting on top. We know Y en aquel tiempo él vio a un hombre sentado allí sobre ese trono, en la parte más alta. Jesus wasn't even born then, but Y recuerde, Jesús ni siquiera aún había nacido en aquel tiempo, now Jesus is born. He's up in glory. pero él en este momento ya ha nacido, él se encuentra allá en la gloria. So therefore, what Ezekiel saw, we know who's sitting on the throne. Entonces, basado en la visión que tuvo Ezequiel, sabemos quién es ahora el que está sentado sobre ese trono. And there was also an angel there was going to be taking coals and send it to the fire on fire. Y ahí también hay un ángel, nos dice la Biblia, que tomará esos carbones ardiendo y los arrojará a la tierra. In the days of Israel, in the days of Ezekiel, it was concerning the people of that hour. We have about the same thing too when the Ve, eso sucedió durante el tiempo de Ezequiel y durante el tiempo de Daniel. Y nosotros también vamos a ver eso. Eso se va a cumplir también durante nuestros días. angel offers up all the prayers and what he's going to be doing. Ve, ahí la Biblia nos dice que en el futuro ese ángel va a estar ofreciendo todas las oraciones a Dios. He's going to be sending something towards the earth too. Pero también la Biblia dice que después de hacer eso, él va a arrojar cierta cosa aquí a la tierra. All right, so just as to show that in that heavenly realm, Entonces, aquí solamente quería mostrarles que en esa esfera espiritual, there are angels and everything's buzzing around, and ahí están esos ángeles y ellos están yendo alrededor. well, there's the angels and the cherubims and Bueno, aquí abajo están los ángeles, usted los puede ver, y aquí en medio están los querubines. the cherubs, and there's all kinds of activity, and they're Ve, allí en el cielo hay todo tipo de actividad, in motion. y todo esto está en movimiento. But when we come now to here, Pero cuando llegamos aquí, el hermano muestra la imagen del tribunal de Cristo. they are in motion while you're in chapter 4. Todos esos ángeles querubines y todos esos seres espirituales allá en el cielo están en movimiento. Allí es donde estamos hablando de Apocalipsis 4:1. And everybody in heaven and the angel knows this is coming to a climax somewheres. Y todos los ángeles allí en el cielo y todos los que están allí, ellos saben que esto está por llegar a una culminación. And they know when Jesus picks up that scroll, Y ellos saben que cuando Jesús toma ese pergamino that when he opens it, y que cuando Él abre ese sello, everybody hushes and quiet. todo mundo queda atónito, todo mundo se calla. Now, I know for over the years we were saying, well, there was silence in the sense, no speaking. Ahora, sabemos, por mucho tiempo se nos dijo que en el cielo iba a haber silencio, que nadie iba a decir nada, nadie iba a hablar. But the no speaking also, what God opened up the picture a little deeper was, Ahora, Dios nos mostró un poco más profundo de lo que se trata eso cuando dice que había silencio en el cielo. when he opens the seal, all activity stops. Eso significa que cuando Él abrió ese séptimo sello, todas las actividades en el cielo pararon. If the angels not singing, the cherubims are not saying praise the Lord and everything. Allí los ángeles paran de cantar alabanzas, los querubines paran de decir santo, santo, santo. Then it is silent. Ve, ya no hay ninguna otra voz que se escuche, es silencio. And how long are they going to be silent for? ¿Y por cuánto tiempo ellos van a permanecer callados? Well, the silent, and what is the purpose of it being silenced to begin with? Ahora, ¿cuál es el propósito entonces de que haya silencio allí? It's one thing to say there's a silence in heaven.
Una cosa es decir que hay silencio en todo el cielo, But Lord, what's the silence for? pero Señor, ¿por qué silencio entonces ahí? It's in relationship with the judgment of the saints. Bueno, eso está relacionado con el juicio que se está llevando a cabo para esos santos. Because when he has opened that seventh seal, he's still on the Father's throne. Porque cuando Él abre ese séptimo sello, Él aún ahí se encuentra todavía en el trono del Padre. He's sitting as a judge. Él está ahí sentado como juez. A judge does not stand all Un juez no está parado, day ni se queda ahí parado todo el día. in a judge chamber, right? Cuando Él está juzgando en una de esas cortes, Él no está allí en ese cuarto parado. Natural. Neither is he in this picture here. Al menos no en lo natural, ni tampoco sucede en lo espiritual. So now as Jesus is now still sitting on the throne, Entonces aquí Jesús está sentado en el trono, and according to the vision Brother Branham had, y de acorde a esa visión que tuvo el hermano Branham, he says he's seen all these people before that the seventh seal was even él dijo que allí él vio muchas personas que él ya había visto antes. started. ¿Ve? Y él las vio en ese lugar aún antes de que este séptimo sello fuera abierto. And he says, "Oh, it's wonderful to see everybody here, Y él dijo, es hermoso ver a todos ustedes aquí en este lugar. but I want to see Jesus, Pero yo quiero ver a Jesús. the voice, the Lord. Y esa voz, el Señor, He'll bring you up." Why? le dijo, Él te traerá acá arriba. ¿Por qué? Well, I thought he was in heaven and where the bride's at. Yeah. Bueno, yo pensé que Él ya estaba allá en el cielo, el hermano Branham, que Él ya estaba donde estaba la novia. Yes. But he's going to take each individual up there and Sí, eso es cierto, pero Él también va a tomar a cada individuo bring them to the throne y los va a llevar delante del trono, where individually, because it's individually, donde cada uno individualmente, y tengo que hacer énfasis, individualmente, and it's just like sometimes Ray says, it's common sense. y muchas veces es como el hermano Ray dice a veces, esto es sentido común. If all activity stopped and everybody's watching what's taking place with Si toda la actividad ha parado en el cielo y todos están poniendo su atención a lo que va a suceder, Jesus doing, lo que Cristo está haciendo, if all those angels were saying holy and holy and everything, imagínense si todos esos ángeles continuaran diciendo santo, 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 all those activities taking place, y allí hubiese todo tipo de actividades que se están llevando a cabo. I mean, Jesus, the Spirit of God could actually speak something, Jesús, o mejor dicho, el Espíritu de Dios pudiese hablar algo, but you and I as a recipient pero usted y yo como receptores, that was being judged, si nosotros estamos ahí siendo juzgados, hey, what did you say? quizás diríamos, disculpa Señor, ¿qué fue lo que dijiste? I know I'm living there. So that's Ahora yo sé que estoy poniendo esto, mostrándoselo de una manera bastante extrema, why it's quiet. So the person, pero quiero que entienda, ese es el motivo por el cual el cielo queda en silencio, and it's only confidential to the person because porque Dios le está hablando a esa persona y lo que se le está diciendo es algo confidencial para esa persona. he's brought from the white throne, from the bride scene, Entonces esa persona es sacada de esa esfera donde ellos se encuentran dentro de la novia now to the throne where y son llevados a donde está ese trono, Jesus is at, ahí donde se encuentra Jesús. individually, Cada uno es llevado allí individualmente and there's no noise, y ahí ya no más hay ruido and so you're going to hear everything he's going to say about what you and I have done, y usted va a poder escuchar cada una de las cosas. Nosotros vamos a escuchar todo lo que hicimos and what our reward is going to be. y cuál va a ser nuestro galardón. Well, I say you and I, we might be Y cuando digo usted y yo, we're going to be the element that's going to be judged down here by the angel. yo me refiero, bueno, quizás si estamos vivos aún, usted y yo vamos a ser el elemento aquí en la tierra que vamos a ser juzgados y aún estamos vivos durante ese tiempo. But I'm talking about those bride saints that are up in glory now. Pero cuando hablamos de esta escena en el cielo, yo me estoy refiriendo a todos esos santos que ya están allá en la gloria en este momento. So as he's judging each one, Entonces, cuando el Señor está juzgando a cada uno de ellos ahí,
He's going to take a little bit of time A él le va a tomar un poco de tiempo to do that. Now remember, para completar eso. in heaven, there's no night there. Ahora, acuérdese, allá en el cielo no existe la noche, Not in the spirit world. ni tampoco en el mundo espiritual. Why? ¿Por qué? God is the light of the spirit world, Porque Dios es la luz del mundo espiritual. and he doesn't shut himself off and then turn himself on. Él no va y se apaga en la noche y en la mañana se prende a sí mismo. There's always light in heaven. No, siempre hay luz allá en el cielo. That's kind of nice to know, eh? ¿Ve? Eso es algo bueno, es algo que es bueno saber. And so while those saints are being judged in glory, Entonces, mientras estos santos están siendo juzgados allá en gloria, and now sometimes I'll quote a certain number, but it's only as an example. ahora yo sé que a veces les he dado números, pero solamente lo hago como para usarlos como ejemplo. How many bride saints are there in glory? Did somebody ever calculate it, or ¿Cuántos santos están allá en la gloria? ¿Acaso alguna vez alguien ha hecho un cálculo it got sent? No. y ha obtenido el número exacto? No. But I feel it's in the millions. Ahora, a mi pensar, yo creo que hay millones de ellos allá. So it takes Jesus a long time, Entonces yo creo que le va a tomar a Jesús mucho tiempo, individually, individualmente, judging millions of saints, el juzgar a millones de santos. and that's why it'll take approximately about 3 years Y por eso es que va a tomar aproximadamente 3 años to do it. el juzgarlos a todos. While he's doing that, Y mientras él está allí haciendo eso, he cannot entertain anything else or anything any difference. él no puede poner atención a otra cosa, no puede estar ordenando que se haga esto o aquello, porque su enfoque está en juzgar a cada una de esas personas. But when he is finished up in glory, Pero una vez que él ha terminado allá en la gloria, that brings you now to the closing of that time factor. ahí es cuando ya llegamos a ese cierre o a la culminación de ese factor de tiempo. Because when he's finished judging all those bride saints in there, Porque cuando él termine de juzgar a todos esos santos que están allá en la gloria, like Brother Branham says, after we've been judged, we go back to the earth to pick up our body. así como el hermano Branham dijo, después de que terminemos de ser juzgados, vamos a regresar a la tierra para recoger nuestros cuerpos glorificados. So the rapture has not took place yet. Entonces allí el rapto aún no se ha cumplido todavía. So you're in that closing time factor. Pero ahí ya nos encontramos en ese último tiempo donde ya se cierra ese factor de tiempo. Es casi ya la culminación. Call it. Or give Recuerde, así es como nosotros lo llamamos. it to a reference where we're looking at it. Simplemente usamos ese término para tener una referencia y hablar de cierta cosa a la que nos estamos refiriendo. So now as that comes to a close there, Y entonces cuando llegamos a esa culminación ahí en ese tiempo, and I was asked the question, and in case somebody didn't hear it the last time I mentioned it, y ahora se me hizo una pregunta en caso de que alguien no lo haya escuchado la última vez que estuvimos aquí. well, is the angel going to take 3 years to judge us down here? La pregunta que se me hizo fue, ok hermano, entonces el ángel que está aquí en la tierra, que va a venir a la tierra, ¿le va a tomar a él 3 años y medio en juzgarnos a todos? No. No. If I don't know what the figure is, Bueno, en realidad yo no sé cuánto tiempo le vaya a tomar a él. but let's say there's a couple of thousand of bride saints when that happens. Pero digamos que aquí en la tierra hay un par de 1,000 o 2,000 personas aquí sobre la tierra. Cuando este ángel venga a juzgarnos. That 7 seals broke. Cuando ese séptimo sello sea roto. It won't take the angel maybe a month or Yo creo que ese ángel le va a tomar un mes, quizás, whatever the case may be. o cualesquiera que sea el tiempo. For the judging the quick that's on the earth is going to be short. Cuando ese ángel viene a juzgar a las personas que están vivas aquí en la tierra, ese tiempo va a ser un tiempo muy corto. In a time frame.
¿Ve? Si lo podemos poner en un periodo de tiempo. Why is it that short and ¿Y por qué ese juicio va a ser tan corto? made that way? ¿Por qué va a ser hecho así tan rápido, de esa manera? Because there has to be room for the seven thunders to say something. Porque también tiene que haber un espacio de tiempo para que los 7 truenos vengan y hablen el mensaje que tienen que decir. There has to be room to prophesy to the tongues of nations, so forth. También tiene que haber suficiente tiempo para que la novia vaya y le profetice a las naciones, pueblos y lenguas y todo eso. Now I know you see it on the chart here, but Ahora, yo sé que ustedes ven esas palabras escritas aquí en la imagen. I had to put it in that time factor. It's not saying, Ve, pero yo tuve que ponerlas allí. Todo eso se va a cumplir durante ese factor de tiempo del 7º sello. well, Brother Fred, is the seven thunders before the prophesying of the nation, so forth? Y quizás alguien diga, bueno, entonces usted está diciendo, hermano, que los 7 truenos van a venir antes de que le profeticemos a las naciones. It's in that time frame. Yo no lo sé, solo sé que eso se tiene que cumplir durante ese factor de tiempo. Till God clears things up. A menos que Dios venga y nos aclare cosas aún más. Yes, I can see the seven thunders would be done before the prophesying to the nations. En mi opinión, yo creo que esos 7 truenos vendrán antes de que le profeticemos a las naciones. Now, knowing that's taken place, Ahora, ya sabiendo que todo esto se va a cumplir, when Jesus has finished judging the last bride saint in glory, cuando Jesús termine de juzgar al último santo que se encuentra allá en la gloria, now he's about free to leave the throne, ahí en ese momento Él está libre para dejar ese trono, because when that happens, porque lo que Él hace después de que eso se cumple, he can leave the throne and he can go talk to the souls on the altar. cuando Él ya es capaz de pararse de ese trono, Él ahí ya puede ir a predicarle a esas almas debajo del altar. It says he went there. La Biblia dice que Él, Jesús, fue hacia ese lugar He spoke to them. y Él fue y les habló a ellos. Now, they're not on the earth, but Ahora, esas almas no están aquí en la tierra. they're in a category up in heaven. It's called the souls under the altar. That's Ellos están en una categoría con un grupo de personas, los que la Biblia le llaman las almas debajo del altar. where all the Jews were slain from 33 AD. Esos son todos los judíos que fueron asesinados desde el año 33 después de Cristo, Till the time the seven seals broke. hasta el tiempo en que ese 7º sello es roto. Those that are found there are Jews that are Todos esos que se encuentran ahí son esos judíos been found worthy to walk with the word of God, and que fueron hallados dignos de caminar con la palabra de Dios. so therefore they're in glory Por lo tanto, ellos se encuentran allá en la gloria, in a realm called the souls under the altar. en una esfera espiritual, en un área que que la Biblia, le llama las almas debajo del altar. So only then, when he's finished doing the judgment, does he goes to speak to that group of the Y solamente allí, en ese momento, cuando Jesús ya terminó de juzgar a los de la novia, es cuando Él es capaz de ir allá souls under the altar. a predicarle a esas almas debajo del altar. Is that clear as mud? ¿Eso está tan claro como el lodo? We're not using mud today. Bueno, el día de hoy no voy a decir que es lodo. Clear water, distilled Esto es agua limpia, agua pura. water. Ve, esto es agua clara. How about that? ¿Qué tal si mejor usamos eso? Now, why I'm bringing all of this is to build this picture up. Ahora, estoy una vez más mencionando todo esto porque quiero que les quede claro esa fotografía para yo poder hablar de otras cosas. If he's free to go to speak to the souls of the altar, Ahora, si Jesús ahí ya tiene la libertad para irle a hablar a esas almas debajo del altar, and then he speaks to those, he tells them that they are saying, well, Lord, won't you avenge us? So entonces cuando Él va y les habla, esas almas le dicen, Señor, ¿por qué no nos has vengado? we know the time frame when that's taken place. Ya sabemos el tiempo cuando esto se cumplió o se ha cumplido. They've been killed prior, Ve, porque esas almas ya habían sido asesinadas hacía mucho tiempo.
But they know what has happened to them. Ellos entienden lo que les sucedió a ellos Lord, when are you going to avenge us? después de que Jesús les predica, y ellos le preguntan y le dicen, Señor, entonces, ¿por qué no nos vengas? He says, wait a little season. Y Jesús les dice, tienen que esperar un poco más de tiempo, Till your fellow brethren be killed. hasta que el resto de sus hermanos también sean asesinados. A season, according to what God showed Brother Jackson, is a decade. Ahora, basados en lo que el Señor le mostró al hermano Jackson, un poco de tiempo o una pequeña temporada, eso se refiere a 10 años, una década. A little season is less than a decade. Entonces, si la Biblia dice que tienen que esperar un poco de tiempo o una pequeña temporada, entonces nos está diciendo que es menos de 10 años. So less than a decade when he speaks to them, that's why that little season, we Entonces, cuando Él va y les habla, y les dicen esperen menos de 10 años, una pequeña temporada. know the Jews are slaughtered, 2/3 of the nation are slaughtered under the Antichrist in the Y sabemos que más adelante 2/3 partes de la nación de los judíos va a ser asesinada, porque ese anticristo, last half of the week. allí es donde Él los asesina en esa última mitad de la semana de Daniel. So as he's dealing with the souls under the altar, he says, Entonces, cuando Jesús le está hablando a esas almas debajo del altar, well, because he says, wait a little season, Él va y les dice, esperen un poco de tiempo, and he gives them white robe then. y también en ese momento Él les da vestiduras blancas. Why did he give them white robes then? ¿Y por qué Jesús les da vestiduras blancas a ellos en ese momento? Well, I mean, even today, Brother Branham or Brother Jackson go tell them, hey, Jesus is your Messiah. Bueno, si el día de hoy, allá está el hermano Branham, allá está el hermano Jackson en gloria, ellos pudieran ir a hablar con esas personas y decirles, hey, Jesús era su Mesías. But there's no communication between the realms. Pero recuerde, no hay comunicación entre las diferentes esferas, las diferentes áreas que hay en el cielo. As we have come into understanding. Y hemos logrado entender eso el día de hoy. Yes, they can communicate within the realm, but not. Sí, las personas dentro de cada una de sus áreas se pueden comunicar con las personas que ya están en esa misma área. From one realm to the other. Pero de una esfera espiritual a la otra no se pueden comunicar. Now he does deal with the Jews, the souls of the altar, in the first half, and it also talks about in. Ahora sí, Jesús va y le habla a esas almas debajo del altar durante esa primera mitad de la semana de Daniel. I think in Revelation chapter 12, that the 144,000 and the woman, they follow the Lamb. Y creo que allí en Apocalipsis 12 es donde dice que los 144,000 y la mujer de Israel siguen al Cordero. While they're following Jesus, he's Bueno, ellos empiezan a seguir a Jesús. instructing them. He's occupied in dealing with them. Ve, él no está hablándole a ellos porque Él está ocupado con esas almas debajo del altar, predicándole a ellos. But then when he's finished dealing with that, Pero cuando Jesús termina de hablar con ellos y les da las vestiduras blancas, that's when he comes now to talk to the. Now I've got white robes here. Don't think it's all the white robes of every white robe. ahora ahí es cuando ya Él va y habla con esas almas que tienen vestiduras blancas. Ahora, yo aquí puse la palabra vestiduras blancas. No piense usted que esto se refiere a cada uno de los de vestiduras blancas que están en el cielo. These are white robes that came through the great tribulation. Estos de vestiduras blancas que están aquí, ellos lograron recibir vestiduras blancas porque pasaron por esa gran tribulación. Now he brings them up to speed. Ahí es donde Jesús va y les predica y les da las actualizaciones más nuevas que hay en cuanto a lo que está pasando. Because remember, why did they have white robes, that great multitude? Recuerden, ¿por qué esa gran multitud está vestida de vestiduras blancas? They never came to a full understanding of what was required Porque ellos nunca pudieron llegar, desarrollarse a tal punto que lograron crecer y entender completamente lo que era requerido de ellos. to meet God's requirement in their day, so they're not.
Ellos no lograron entender o escuchar completamente el requisito de parte de Dios que se les pedía para su día. Not given bride garment, Porque si ellos hubieran recibido todo ese entendimiento en su hora, en su tiempo, ellos hubieran recibido vestiduras de novia. they have a white robe. Y ve, pero en su lugar ellos recibieron vestiduras blancas. So he speaks to them and he addresses Entonces allí es cuando Jesús va y les habla a ellos, them there. les predica ahí donde ellos están. But in the time, I would have to say, prior to him actually coming to talk to the souls on the altar, Ahora, antes de que Jesús vaya y le habla a esas almas debajo del altar, because we're living at the closing time of this seventh seal time factor, porque recuerde, en ese tiempo estaremos viviendo ya la culminación al cierre de ese factor de tiempo del séptimo sello. that's when it says, then when the master of the house has risen. Allí, en ese momento, es donde la Biblia dice que el padre de familia se levantará, o el maestro de la casa. Well, he was standing during the grace age, Entonces, tenemos que verlo de esta manera. Él primeramente estuvo parado durante todo el tiempo de la gracia, intercediendo por nosotros. he was sitting during the seventh seal time factor. Pero durante ese factor de tiempo del séptimo sello, Él estuvo sentado en ese trono. So if he's sitting, Entonces, si Él estuvo sentado, and the Bible says now he's rising, y luego la Biblia dice que entonces Él se levantará, and he's rising to let them know at the same time, what does it say? y dice que Él se levantará para hacerles saber. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? And once the master of the house is risen up and shut the door, Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, the door to salvation, they esa es la puerta de la salvación. can't be saved anymore. It's been Ahí ya nadie puede ser salvo. shut when the seal was broke. Ve, porque allí eso se cierra cuando ese séptimo sello es roto. And you began to stand without. How did they know they're standing without? Dice, y estando fuera empecéis a llamar. ¿Cómo ellos se dan cuenta que quedaron fuera? And that has to come into a certain understanding as well. Bueno, esto también tuvo que haber sido revelado a través de cierto entendimiento. They're standing without Ellos se dan cuenta que quedaron fuera o quedaron ahí parados sin tener. because there was an angel here on the earth. Porque recuerden, hay un ángel en ese tiempo, en ese momento aquí en la tierra se encuentra ese ángel. He judged the living bride Él vino y él juzgó a la novia que quedó viva en la tierra. for their reward. Él vino para darle su galardón. Then there's also the one servant that had held a talent. Y luego la Biblia habla de un siervo que escondió su talento. And he had hid his talent, and so therefore that's a certain element that had more or less hid or not really used his talent to grow. Entonces esa persona, la Biblia nos la describe como que fue alguien que recibió ese talento y pudo haber hecho que creciera más, pero no lo hizo. Tuvo miedo y lo escondió. So therefore God calls him an evil servant, and Y por eso Dios llama a esa persona un siervo malvado. he's going to be going through the tribulation. Y esa persona va a tener que pasar por la gran tribulación. But that's only those that was plaguing the ministry by the time we come into that seventh seal time factor. Ahora, eso se está refiriendo a aquellos que estuvieron allí cerca del ministerio cuando comenzó todo esto del factor de tiempo del séptimo sello. There are a whole lot of others that fall in the line saying, well, we minister in your church. Pero hay otro grupo que cae en esa categoría donde ellos dicen, oh, pero Señor, nosotros estuvimos en tus reuniones, nosotros comimos contigo. Your street and so forth. You can look at the Pentecostal, you can look at the Branham movement, and Usted ahí es donde puede aplicar ahí es donde encajan los pentecostales o los del movimiento Branham, even some in the Jackson movement. aún algunos del movimiento Jackson.
So not son parte de eso. all is going to be judged here by the angels. So therefore, by seeing what that angel being doing on the earth when he cries with a loud voice and Entonces allí cuando ese ángel viene y juzga, allí ellos se van a dar cuenta, van a empezar a ver eso y es donde se dan cuenta que han quedado fuera, porque van a empezar a querer tocar a la puerta. certain things take place, Allí es donde ellos se van a dar cuenta que ciertas cosas están cumpliéndose they'll realize, hey, he's not among us doing things. y van a entender y van a decir, oh, ese ángel no está aquí entre nosotros haciendo, hablándonos a nosotros o cosas así. We're missing it. And Parece que hemos perdido o que no, algo nos faltó. ¿Qué es lo que nos faltó? Porque Él no está aquí con nosotros. so when you come near the latter part of that time factor, Y entonces cuando ya llegamos al final de ese factor de tiempo, now you come in that group that's where we look at into Luke. ahí es donde ya entra y se presenta ese grupo del cual leímos allí en Lucas. So when the master of the house has risen up, so Después de que el maestro de la casa se haya levantado, o el padre de familia, that's near the end of it. eso sucede ya al final de ese factor de tiempo. Now this is the majority of them here. Y aquí es donde es un grupo muy grande, la mayoría de ellos encajan en este grupo. Because yes, there is that little few element that's in Luke chapter 19. It's Porque tiene que entender, hay un elemento diferente, separado, del cual nos habla Lucas 19, going to be judged while the time the bride's being judged. donde ellos van a ser juzgados al mismo tiempo que la novia va a ser juzgada. The living ones are living down here. ¿Ve? La novia que está viva aquí en la tierra. And that servant that's living, he's going to be judged while he's down here. Y esos siervos que van a ser juzgados aquí en la tierra mientras están vivos. But the majority, Pero la mayoría de las personas, now as that has taken place, ahora que ya ese juicio de ese ángel se ha cumplido, se ha llevado a cabo, I'm sure that even probably the Pentecostal or the Branham movement and yo estoy casi seguro que los pentecostales o todos aquellos del movimiento Branham, even the Jackson movement, aún muchos del movimiento Jackson, well, hey, the miracle war is past. ellos van a decir, hey, ya pasó la guerra milagrosa, We've seen the building of the temple. ya vimos la reconstrucción del templo, We've seen Ezekiel 38 and 39. ya vimos la guerra de Ezequiel 38 y 39, But Lord, pero Señor, I'll put it this way, y déjeme se lo pongo de esta manera, not. Lord, we were supposed to have a fivefold ministry. Señor, se suponía que íbamos a tener un quíntuple ministerio, Apostolic ministry that brings truth for the hour that we're living in. un ministerio apostólico que se supone que nos iba a traer más verdad para este tiempo, para esta hora. And both groups don't have it. Y ninguno de esos dos grupos lo tiene. All three. O los tres grupos, no importa, pentecostales, movimiento Branham o movimiento Jackson. Ninguno de ellos lo tuvo al final. They're just preaching the letter of the word. Porque ellos han estado predicando solamente la letra de la palabra. The letter of the word does not cut it as far as God's concerned. Y la letra de la palabra no es suficiente de acorde a lo que Dios ha dicho. God's always very interested in the word that's fresh at your day. Dios siempre se interesa por la palabra fresca que ha sido dada para nuestro día y para nuestra hora. Well, because that's by believing the fresh word, Porque cuando creemos la palabra fresca, you and I are counted for righteousness. a usted y a mí eso nos cuenta por justicia. If I refuse the word for the day, Y si yo rechazo la palabra para el día presente, I'm counted for unrighteousness, entonces eso me cuenta a mí como injusticia. no matter how much Bible, the Old Testament I know and preach. Y no importa cuánta Biblia yo conozca o sepa acerca del Antiguo Testamento Thing, seems o cosas tremendas, like good sermons that would even fit the Pentecostal church. o aún yo pueda predicar buenos sermones, aquellos que emocionan tanto a esas iglesias pentecostales.
As far as God's concerned, you're not walking in the hour. En lo que a Dios concierne, usted no está caminando en la palabra para esta hora. You're walking back there. Usted está caminando allá atrás. Yes, they're not as dark as the Catholic Church and Y sí, quizás esa palabra no sea tan oscura como la de la Iglesia Católica the Anglican Church and so forth, o la Iglesia Angular o todas esas iglesias. but that's where they're at. Pero ve, todos ellos están allá en aquel lugar atrás. So they says, once the master of the house is risen up and shut the door, Dice, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, and ye began to stand without and knock at the door, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor. what door? It's the door of salvation. ¿Cuál puerta es esa? Es la puerta de la salvación. Saying, Lord, Lord, open unto us, Señor, Señor, ábrenos. and he shall answer unto you, Él respondiendo os dirá, I know not from whence you are. no sé de dónde sois. Now God knows everything, Ahora Dios lo sabe todo. right? The great eternal Spirit ¿Acaso no es así? Él es ese gran Espíritu eterno. that's in Christ Él se encuentra ahí en Cristo. knows everything. Él lo sabe todo. He says, I didn't know you personally because you didn't. Pero Él los está diciendo, yo no los conozco personalmente. I don't know you because you didn't walk in the revelation of your day. Yo no sé de dónde son ustedes porque ustedes no caminaron en la revelación para el día presente. I'm just putting it so it's clear. ¿Ve? Solamente lo estoy diciendo de esa manera para que quede lo bastante claro. I know not from whence you are. And then Dice, no sé de dónde sois. they began to say, we eaten and drunk in thy presence. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. They were in the Holy Ghost meeting at the time of Brother Branham. Ellos estuvieron durante esas reuniones del Espíritu Santo en el tiempo del hermano Branham, While Brother Branham was preaching. mientras el hermano Branham estaba predicando. Oh, because in all those that was following the message of Brother Branham, even in his own assembly, Porque ahí estaban todos esos que siguieron el mensaje del hermano Branham, se encontraban allí en sus asambleas. there was tares Ahí entre ellos también había cizaña and there was bride. y también había novia. And so that's why these are the element that it seems like they had a revelation, Ve, por eso estos son ese elemento que parecía como que tenían una revelación, but they don't have a revelation. pero no tenían la revelación. God proves it out when he moves to one next servant. Y Dios comprobó eso cuando Él se movió hacia el siguiente siervo. And so these servants says, well, that's why the scriptures declare, well, we've eaten and drunken. Ve, por eso estos siervos están diciendo, pero Señor, nosotros estuvimos allí, comimos y bebimos, o en inglés dice, sí, bebimos en tu presencia. Drank of those wonderful things that was coming in, but they were Señor, nosotros bebimos de esas cosas maravillosas que nos estabas dando. getting it through the intellect, Ve, pero ellos solamente la recibieron a través de su intelecto. the tree of knowledge, good and evil, Recibieron eso a través del árbol de la ciencia del bien y del mal, rather than the Spirit of God. en lugar de recibirlos por revelación a través del Espíritu Santo. And thou hast taught in our streets. Y luego dice, y en nuestras plazas enseñaste. Street. But he shall say, I tell you, I know you not from whence you are. Depart from me, all ye workers of iniquity. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. En inglés dice hacedores de iniquidad. Lord, that's kind of harsh. Señor, esto es bastante fuerte. They were in those Holy Ghost meetings Estas personas se encontraban en esas reuniones de tu Espíritu Santo, in Brother Branham's day and especialmente allí donde estaba el hermano Branham in the day of Brother Jackson. y donde estaba el hermano Jackson. And you call them what? ¿Y tú les estás diciendo qué? ¿Hacedores de qué? Workers of iniquity? Hacedores de iniquidad, dice en inglés. Well, that gives a definition what workers of iniquity is. Ve, aquí podemos ver la definición de lo que es un trabajador o un hacedor de iniquidad. It's somebody that's working against the fresh word of truth of the day of the hour. Eso es alguien que está trabajando en contra de la verdad revelada para esta hora.
It's not somebody going to the beer joint Esto no se está refiriendo a alguien que se va ahí a un bar a tomarse una cerveza, or committing adultery and all o todas aquellas personas que están cometiendo adulterio. those kind of things. Those things, yes, should not be. Y sí, todo ese tipo de cosas no deben de hacerse. But here, when it talks about it's iniquity Pero cuando dice aquí, ustedes hacedores de iniquidad, against His word, ve, ellos están trabajando, cometiendo iniquidad en contra de su palabra. not your lifestyle. No se está refiriendo al estilo de vida que alguien tiene. Because what's He questioning them on? He says, I never knew you. Porque él entonces les está diciendo, yo no os conozco. In a revelatory way. Ve, él les está diciendo, no los conozco en mi palabra revelada. All right. Muy bien. So therefore, that's why, let's see what the other one is here. Dice, bueno, creo que tengo otra mejor imagen aquí. That's why I put that picture up here. Now I can Y ve, por eso yo puse esa fotografía aquí arriba, esa imagen del tribunal de Cristo. blow it up a bit. Y quizás la pueda agrandar un poco más. Now, Brother Fred, is it at the very end? It's at the closing part of it. Hermano, entonces esta escritura se cumple al final de ese factor de tiempo. Y el hermano dice, esto se cumple ya casi al final. I believe he deals with that group before he actually goes speaking to the souls under the altar. Yo creo que él va y lidia con este grupo de hacedores de iniquidad antes de él ir a hablar con esas almas debajo del altar. And because those that, when he speaks to the souls of the altar in the week of Daniel, he's Porque cuando él va y le habla a esas almas debajo del altar durante esa última semana de Daniel, not dealing with Gentiles anymore. allí Jesús ya no más está lidiando con ningún gentil. So it has to be in this time frame here in the closing hour. Entonces él tiene que hablarle a ese grupo aquí, en ya casi a la culminación de ese factor de tiempo del séptimo sello. Of that seven seal time factor that they're coming saying, Lord, open unto us. Ahí es donde ellos vienen y dicen, Señor, ábrenos. You see the picture this morning? ¿Están viendo la fotografía esta mañana? Had not God shown pieces by pieces by pieces concerning ¿Que acaso Dios no ha estado mostrando pequeñas pieza tras pieza tras pieza? the seven seal factor? Todo esto que concierne a ese factor de tiempo del séptimo sello. Well, you can put that anywhere wherever a preacher wants to put it. Ahora, cualquier predicador pudiera tomar esto y aplicarlo en cualquier tiempo que a ellos les dé la gana. Well, relatively speaking. Bueno, relativamente hablando. But what we notice is how God has dealt with us in the things He's shown us. Pero lo que hemos estado viendo es cómo Dios ha estado lidiando con nosotros, todas estas cosas de las que hemos estado hablando. Then Luke chapter 13:25 falls into the same time Ahora, Lucas 13:25 se cumple al mismo tiempo as the judgment is finishing up in glory. de la misma manera después de que ese juicio está terminando allá en la gloria. Because he has to be free to do this. Porque recuerden, Jesús tiene que ser libre para ir a realizar estas tareas. Remember, otherwise if he was free at all time up there while he's judging the bride saints, Porque recuerden, si Él estuviera libre de ir a hacer lo que Él quiera mientras Él está allá en gloria juzgando a los santos, he could have spoke to the souls under the altar much earlier. Él pudiese hablarle a esas almas debajo del altar con mucha anticipación, Right? ¿verdad? All right. Muy bien. Well, maybe I have maybe a bit of time. Dice, bueno, parece que tengo ahora un poco más de tiempo. Maybe it might be for... Now, as I mentioned this morning, some of you weren't here at Ahora, como les mencioné esta mañana, y yo sé que algunos de ustedes quizás no se encontraban aquí, the time. We're not going to have service next Sunday because it's Christmas and everybody's going to be... el siguiente domingo no vamos a tener un servicio porque muchos de ustedes celebran la Navidad, moving about. Does that y viajan de aquí para allá. mean we're backsliding? ¿Y acaso, oh hermano, pero eso significa que estamos yendo hacia atrás ahora?
some preacher somewhere on the net might say so. Yo sé que hay muchos predicadores allá afuera que van a decir, que van a pensar de esa manera. Anyway, yeah. Pero de cualquier forma, as picking this up, because you can use other scripture besides Luke chapter 13 and 25. entonces continuando con eso, hay otras escrituras aparte de Lucas 13:25. We can use Matthew chapter 7. Podemos usar por ejemplo la de Mateo capítulo 7. Matthew chapter 7, A Mateo capítulo 7, verse 21. versículo 21. Not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, but he that does the will of my Father which is in heaven. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. And a lot of the cold denominational church, we're doing the will of the Father. Look, Y muchas de esas iglesias frías denominacionales se paran y dicen, nosotros estamos haciendo la voluntad del Padre. we have the word that Jesus spoke. We got the words Nosotros tenemos la palabra que Jesús habló. of the apostles. Nosotros tenemos la palabra que los apóstoles hablaron. Yes, that came from the Father and Sí, eso salió del Padre through Christ y vino a través de Cristo and the apostles. The y a través de los apóstoles. word of God came, Y así es como recibieron la palabra de Dios. but they don't know the word that God's speaking in this hour Pero ellos no saben la palabra que Dios está hablando en esta hora. because they have no clue Porque no tienen ni idea what it is de qué es and what it should be. o de lo que debe de ser la palabra para este día. So therefore, what is the will of the Father to begin with? ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Comencemos por ahí. The will of the Father spoke through Jesus while he was walking here on earth. La voluntad del Padre fue hablada a través de Jesús cuando Él caminó sobre la tierra. How he talked about the parable of the sower, Él habló acerca de esa parábola del sembrador, the parable of the pounds, la parábola de esas minas, and the parables of the other parables that he talks about where there would be, he was always looking and preaching, you should have an increase. y hubo otras parábolas que Él predicó, donde Él dijo, siempre ustedes deben de tener un incremento. Talent is what I was looking for. La otra parábola a la que me refiero es la de los talentos. Talents and the pound. ¿Ve? Hay una parábola de las minas y hay otra de los talentos. He was looking for the parables in respect, you must have an increase. En esas parábolas Él siempre dijo, ustedes necesitan tener un incremento. And how we came to understand as well, Y como hemos llegado a entender también, well, if I can go there maybe, y no sé going all over the map here this morning, but si puede ir para allá, yo sé que estoy yendo por todos lados en esta mañana. it's one thing for truth to be given to you, Ahora, una cosa es que a usted se le dé la verdad, and that's given in, let's say, in a certain, let's put it in a certain realm, let's say in the Apostle Paul, y a las personas les ha sido dada a través del tiempo. Por ejemplo, hablemos del tiempo del hermano Pablo, or even in Jesus' day if you want to. o aún en los días de Jesús. We'll look at the Apostle Paul, the Gentile church, because Pero vamos a ver mejor al apóstol Pablo, porque él estuvo a cargo de la iglesia gentil. we're dealing with the Gentile. Él tuvo que lidiar con los gentiles. All those that sat under Paul's ministry, Todos aquellos que estuvieron sentados bajo el ministerio del hermano Pablo, while Paul is preaching it, mientras Pablo les predicaba, God said they were given the opportunity. Dios dice que a esas personas se les dio algo, se les dio la oportunidad. They didn't say they're given, now you have it, it's yours. Él no dijo, bueno, ya se te dio esto, eso ya es tuyo.
Because some received it by the tree of knowledge of good and evil, ¿Ve? Porque muchos de ellos recibieron esa palabra, ese conocimiento a través del árbol de la ciencia del bien y del mal. and some received it by the tree of life. Y otros lo recibieron a través de ese árbol de la vida. Those that receive it by the tree of life, yes. Aquellos que recibieron esa palabra a través del árbol de la vida, sí. But then, as we look at that, oh, well, we're given, we got the Holy Ghost, we're saved. Pero si nos ponemos a pensar en eso, muchos dijeron, sí, se nos dio esto, gloria a Dios, se nos dio el Espíritu Santo, ya somos salvos. Well, if you're really saved, Bueno, si usted realmente ha sido salvo, when God moves on, let's see if you do move on too. cuando Dios se mueve de un tiempo a otro, y si usted se mueve juntamente con Él, Now, what God requires after you've been given, established a certain thing for whatever period of time you want to look at, ahora, el requisito que Dios está pidiendo, cuando usted se le dio algo en cierto periodo de tiempo, did you increase after that servant? después de que usted recibió ese mensaje, después de que usted escuchó a ese siervo, ¿usted tuvo un incremento? It's gone. Those Después de que ese siervo ya no más estaba en la escena, that would follow on. para a todos aquellos que son seguidores. If you have no increase, you're a worker of iniquity. Si usted no ha recibido o no ha logrado tener un incremento en la palabra de Dios, entonces usted es un obrador de iniquidad. That's what these parables, these judgments are all about. ¿Ve? De eso es de lo que hablan estas parábolas, de eso se tratan todos estos juicios. And where there is an increase, yes, praise the Lord. Y sí, a ustedes que han logrado incrementar en la palabra de Dios, gloria a Dios por ello. Now we can look at it in our time here. Y ve, nosotros podemos mirar esa situación aquí en nuestro tiempo. You and I, most of us has been given an opportunity. A la mayoría de nosotros, a usted y a mí, se nos ha dado una oportunidad. We were given under the ministry of an apostle while we're sitting on there. A nosotros se nos dio una oportunidad de escucharla, de saber la palabra de Dios fresca, mientras estuvimos bajo ese ministerio de ese apóstol. Truth was given to you freely, Allí fue donde la verdad le fue dada a usted libremente. but not everybody that was listening to Brother Jackson Pero no todos los que estaban escuchando al hermano Jackson, is a true seed. no todos ellos eran verdadera simiente. There are workers of iniquity, Ahí se encontraban aquellos que eran obradores de iniquidad, and there are true bride seed as well. pero también había los que eran verdadera novia, verdadera simiente. And so, to test it, now remember, God Y para probar, para comprobar quién es quién, tests everything. ahora usted tiene que entender algo, Dios lo prueba todo. So in order to get the test of people that was listening to a certain ministry, Entonces, para que aquellas personas fueran probadas, aquellos que estaban escuchando cierto ministerio, because he was given to them, he gave them an atmosphere they could hear things. ahora Dios vino y les dio a todos ellos, durante esa atmósfera, todos ellos estaban escuchando la palabra de Dios. But then when he moves on, Pero entonces cuando Dios avanzó y se movió más adelante, let's say from Brother Branham to Brother Jackson por ejemplo, Él se movió del tiempo del hermano Branham hacia el tiempo del hermano Jackson. now some don't want to move on. Ahora, existen aquellos que no quieren moverse, quieren quedarse donde estaban. It shows they did not have the Spirit of God, Eso muestra que ellos no tienen el Espíritu de Dios. but only those that move on, that listen now to the ministry God has moved on. Now remember, Y solamente aquellos que han estado escuchando al nuevo ministerio que Dios ha establecido. God is a light, and that light is always in motion. Usted tiene que entender que Dios es una luz y esa luz siempre está en movimiento. It's not the light in your day, and that's steady, and that's it, and that's where you are, and that's all the light you need. No es como que esa luz vino durante su día y es una luz que se queda ahí estacionada, parada y nunca se va a mover. No, esa luz vino en su día. No, light always going on. Pero la luz siempre está avanzando, continuando hacia adelante. Unto the perfect day, La Biblia dice hasta que lleguemos a ese día perfecto, till we get to sevenfold light. hasta que lleguemos a 7 veces la luz de la revelación. So praise the Lord. Bueno, gloria a Dios por ello. So the reason I'm saying that is now
that's something we need to understand. Y lo único que estoy diciendo es que esto es algo que tenemos que entender. Although you may hear things, Aunque usted escuche cosas allá afuera, as you came into the what part of the message or what time you came in, y no importa en qué tiempo usted logró escuchar este mensaje, usted vino a este mensaje, that was given to you in an atmosphere that you could receive it. eso le fue dado a usted dentro de una atmósfera donde usted podía recibir esa palabra. But if you're receiving it just intellectually, Pero si usted ha recibido eso solamente de una forma intelectual, then when God moves on a little further, entonces cuando Dios avanza hacia adelante, that's going to test whether you were leaning on the servant eso va a comprobar si usted se estaba apoyando solamente en el siervo que Dios usó, or were you leaning on the Holy Ghost. o si usted estaba apoyándose en el Espíritu Santo. And the proof is in the pudding. Y la prueba está ahí en el pudín. Ese es un dicho allá en Canadá. A lot of the Branham movement didn't want to move on to listen to Brother Jackson. Muchos de los seguidores del hermano Branham no desearon continuar y escuchar lo que Dios le dio al hermano Jackson. A lot of the followers of Brother Jackson doesn't want to see what's in the third watch either. Y muchos de los seguidores del hermano Jackson no han querido escuchar y avanzar hacia lo que Dios ha dado en esta tercera vigilia. You are workers of iniquity, Entonces ustedes son obradores de iniquidad, just like the others. así como los demás. That's how God looks at it. Esa es la manera en que Dios ve las cosas. Now, not everyone says, "The Lord shall enter into the kingdom of heaven," but he that does the will of my Father which El hermano está leyendo de Mateo capítulo 7 versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, is in heaven. sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. What is the will of the Father in heaven? ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Oh, believe on the Lord Jesus Christ. O crean en el Señor Jesucristo. Yes, that's a simple start. Sí, ese es un comienzo muy simple. And yes, the blood covers you if you are a true child of God. Y sí, la sangre lo cubre a usted si usted es realmente un verdadero hijo de Dios. But you got to balance it with what John said. Pero usted tiene que balancear eso con lo que dijo Juan. If we walk in the light as he is in light and have Si nosotros caminamos en la luz como Él está en luz fellowship with him, the blood y tenemos comunión con Él, covers us. entonces su sangre nos cubre. If we walk on with him, but ¿Ve? Si nosotros caminamos con Él. if you're not walking on with him, Pero si usted no está caminando con it Él, shows you weren't a true believer to begin with. eso muestra que entonces usted en realidad no era un verdadero creyente. The blood doesn't cover you, you are in unbelief. Y la sangre no lo cubre a usted. Esa sangre no va a cubrir la incredulidad o la iniquidad. So if God brought a word further on and Entonces si Dios ha traído una palabra nueva you're rejecting it or y usted la está rechazando, dismissing it or, well, we don't need usted simplemente la está haciendo a un lado that, y dice, bueno, nosotros no creemos en eso. you're a worker of iniquity. Entonces la Biblia dice que usted es un obrador de iniquidad. There's no simple way to put it. No hay una manera simple de poner esto, All right. de decirlo. Many will say to me in that day, Lord, have we not prophesied in thy name? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? And in thy name cast out devils. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? God can allow even an unbeliever to handle a gift too. Dios aún permite que un no creyente pueda manejar un don, Because he can use it to separate and draw people. ¿ve? Porque Él puede usar eso para separar a las personas y hacer unas a un lado, Different directions. hacer que se vayan en diferentes direcciones. Yes, there's the true gift, Sí, ese don es un don verdadero, but there's also false. pero también están aquellos que son falsos. And in thy name done many wonderful works. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. That's what's happening. Eso es lo que ha estado sucediendo. That's why I was looking at in Luke chapter 13, verse 25.
Por eso estaba buscando esa escritura de Lucas 13:25. When the master of the house is risen up, O perdón, leyéndola, donde dice que cuando el padre de familia se levante. that was not all through the whole grace age. ¿Ve? Eso no solamente se cumplió en toda la edad de la gracia. Not even during it's only at the time of the seventh seal has been opened. O eso no se cumplió durante el tiempo de la gracia, ni siquiera se cumplió. Bueno, eso solo se cumple al final de ese factor de tiempo, el séptimo sello. At the latter part of that seventh seal time factor. ¿Ves? Solamente en esa última parte de ese factor de tiempo, del séptimo sello. Now, if you want to look at a good servant, I know time's fleeing. Ahora, si, por ejemplo, vamos a mirar un ejemplo de un buen siervo, y yo sé que el tiempo se me está pasando. Let's go to Matthew chapter 24. Vayamos a Mateo 24, capítulo 24. Versículo 44. 24, 44. Or 42. Oh, perdón, 42. Watch therefore, for you know not the hour your Lord does come. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Well, if you don't know the hour that your Lord does come, si usted entonces no sabe a qué hora va a venir su Señor, or you don't even know the season you're in, o ni siquiera usted sabe en qué temporada, en qué tiempo usted se encuentra, somewhere you have to be listening for something. ¿ve? En algún momento usted tiene que estar escuchando, poniendo atención a algo. And if you're just comfortable staying where you're at, then you can't be a bride. Y si usted ni siquiera sabe en qué tiempo usted se encuentra, yo no creo que usted pueda ser novia. Now, but know if the good man of the house had known in what watch. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora, en inglés dice en qué vigilia. What watch means more than one. ¿Ve? Si se está refiriendo a cierta hora o a cierta vigilia, eso nos da a entender que hay más de una. Says, if you didn't, ¿acaso no es así? If the good man had known it in the watch, dice, pero saber que si el padre de familia sabe en qué vigilia, that was one thing, but he says, what watch? O si la Biblia dice, si el padre de familia estuviese listo en la primera vigilia, ve, pero dice en qué vigilia, así dice en inglés. The thief would come. Now it's a thief. What the thief does, he comes. Dice, el ladrón habría de venir. Ahora, ¿qué es lo que hace el ladrón? Steals and so forth. Un ladrón viene y roba y hace todo tipo de cosas malas. How does he steal? ¿Y qué es lo que él roba? He doesn't steal the revelation that you received through the tree of knowledge and good and evil. Él no viene a robarle a usted la revelación que usted recibió a través de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. He'll let you play with that. Él viene y deja que usted se ponga a jugar con esa revelación. But he'll steal anything that's going to be moving any further. Pero él sí viene y roba cualquier cosa cualquier revelación que Dios haya traído más adelante. And what watch the thief would come. Dice, ¿en qué vigilia habría de venir el ladrón? He would have watched. Dice, velaría. Now, we know there's 3 watches. Ahora ya sabemos que existen 3 vigilias. And because we know there's 3 watches, y porque sabemos que existen 3 vigilias, we're in the 3rd one, y estamos en la tercera, we've been watching. Hemos estado velando, observando. Fulfilling what Jesus said in the sentence above. Hemos estado cumpliendo lo que Jesús dijo en este versículo aquí arriba. If you know what watch you're in. La Biblia dice, si sabéis pues en qué vigilia estás. And if you don't know there's 3 watch, y si usted ni siquiera sabía que había 3 vigilias, either you haven't heard anything or you never come across what God's doing in this hour. Es porque usted nunca había escuchado nada de esto o ni siquiera se había enterado de lo que Dios había estado haciendo en esta hora. Or you're a worker of iniquity. O la tercera es, usted ha escuchado, pero usted es un obrador de iniquidad. Un obrero de iniquidad. So
if he would have watched, he would not have suffered his house to be broken up. Pero ¿a qué hora o a qué vigilia el ladrón habría de venir? Velaría y no dejaría robar su casa. Where is the house going to be broken up? ¿Y cuáles son esas casas que van a ser robadas o que van a ser minadas? 5 years after you start ministering and so forth? No, it's all heading for a showdown. 5 años después de que este ministerio ha comenzado a predicar esta palabra, no sabemos, pero todo esto va a llegar a una culminación. When the third watch ends and the seventh seal is broke, cuando esta tercera vigilia termine y ese séptimo sello sea roto, they're going to suffer loss. Allí ellos van a sufrir pérdida. Loss of what? ¿Pérdida en cuanto a qué? Loss of an opportunity they could have been in the bride. La pérdida, van a perder la oportunidad de haber sido parte de la novia. Had they been true seed. Si ellos realmente hubiesen sido verdadera simiente. Therefore be ready in such an hour you think not the Son of Man cometh. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Who is the faithful and wise servant? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, whom his Lord has made ruler over his household, al cual puso su Señor sobre su casa, to give meat in due season? Para que les dé él alimento a tiempo. Not in a season. Dice no en un tiempo, In due season. sino alimento a tiempo. What is the due season? ¿Y cuál es ese tiempo correcto? Well, there's meat in that first watch. Bueno, allí vino carne en la primera vigilia. There's meat in that second watch. Vino carne, alimento que fue dado en la segunda vigilia. And there's meat in this third watch. Y aún hay alimento que está siendo dado en esta tercera vigilia. The wise servant is going to be giving meat in the proper season. Ve, ahí la Biblia, mire lo que está diciendo, que al siervo fiel le será dado carne o alimento a su debido tiempo. Giving letter of the word out of seed and trying to do that in this third watch, you are not a true servant of God. Si usted está tratando de alimentar las ovejas o dar alimento o letra de la palabra que está fuera de temporada, entonces usted no está obrando de la manera correcta. Usted simplemente está tratando de darle carne vieja al rebaño. You're feeding them crackers, well, usted estará alimentándolos con galletas saladas. Like Brother Branham would put it. Así como el hermano Branham decía esa expresión. Their table's full of vomit. Why? Y sus mesas están llenas de vómito. ¿Por qué? Why is it? But it's God's word. Pero hermano, esa es la palabra de Dios. Well, why does it? The scripture talks about the table of vomit. Bueno, entonces ¿por qué la Biblia dice que sus mesas están llenas de vómito? That's how God sees it. Ve, porque así es como Dios ve esa palabra. There's no anointing on it. No hay ninguna unción ahí ya. For the movement. Para los del movimiento. Yeah, well, you'll have some little. Y sí, quizás alguien salga con alguna pequeña cosa por aquí o por allá. Preacher get on there. Oh yes, it's the anointing of the word of God. Quizás el predicador se levante y diga, oh sí, esta es la palabra ungida de Dios. It's always on his word. Y ve, y Dios está en su palabra. Show me. Bueno, muéstreme lo que así es. When the anointing is on his word, it's cuando la unción de Dios está sobre su palabra, on fire for that hour, that day. Esa palabra está ardiendo en fuego cuando Dios la trae en el momento y en el tiempo correcto. When the fire is gone, cuando ese fuego se ha disipado, se ha ido, it's no longer it's still God's word. Ahí ya esa palabra no está ungida ya más. Sí, continúa siendo la palabra de Dios. But it doesn't have its effect. Pero ya no tiene el mismo efecto. Like I mentioned a few times in the past. Como yo se lo he mencionado muchas veces en el pasado. Brother Branham, when he preached those 6 seals, cuando el hermano Branham predicó acerca de esos 6 sellos, how hungry were people? ¿Qué tan hambrientas no estaban las personas de escuchar eso? They would
They didn't care if they had to sweat to death because they had no air conditions. A ellos no les importaba si estaban sudando hasta la muerte, porque en aquel tiempo allí no había aires acondicionados. They were even standing wherever they can get to hear the message. Ellos aún estaban ahí parados tratando de escuchar algo de ese mensaje. And they didn't want to hear it yesterday, they want to hear it now. Y ellos no querían escucharlo ayer, querían escucharlo hoy. Now take that. That's when the anointing is on the word of God. Ahora tome eso, ve, allí es ese ejemplo, en ese ejemplo ahí se encontraba la unción de Dios sobre su palabra. God for its day. Esa era la palabra fresca de Dios para ese día. It will always be true. The bride will still carry it. Y esa palabra siempre será la verdad y la novia la llevará con ella. But preach 6 seals today. Pero póngase usted y predique acerca de los 6 sellos el día de hoy. You might even have left in the congregation than you had the Sunday before. Quizás menos de la mitad de la congregación asista, menos que el domingo anterior. Because in those workers of iniquity, well, we heard this before. Porque aquellos que son obradores de iniquidad, ellos siempre dicen, bueno, ya escuchamos esto antes. All right? ¿Cierto? It's good to hear it again. Y sí, es bueno escuchar la palabra de Dios una vez más. It's good to have our mind refreshed, not saying that it can't be used. Es bueno refrescar nuestra mente con esa palabra. No estoy diciendo que no puede repetirse o reusarse. But to promote that as being meat in due season, Pero el que alguien se pare y diga que esa es la carne para este tiempo, la carne fresca, it's not. no lo es. That's the letter of the word. Esa simplemente se ha convertido en la letra de la palabra. So that's why God looks at it as vomit. And that's Por eso Dios ve esa palabra como vómito. He had to use an expression to show that his disapproval. Él tenía que usar una expresión para decirnos que a él no le agrada eso. Of just using the letter of the word. Que a él no le agrada que simplemente la letra de la palabra sea usada. The Bible says the letter of the word killeth. La Biblia dice que la letra de la palabra mata. Hello out there. Sí, hola a todos ustedes allá afuera. Why are you always preaching things of the Old Testament and then just a letter of the word? ¿Por qué ustedes siempre están predicando cosas del Antiguo Testamento? Eso solamente es la letra de la palabra, la letra muerta. What's wrong with the fresh word? ¿Y qué de malo tiene el predicar la palabra fresca para este día? You know there's a fresh word in this hour. There Usted sabe que hay una palabra fresca para el día de hoy. is. Sí, la hay. I better calm down some here. Dice, creo que es mejor que me calme un poco. Blessed is that servant whom the Lord, when he cometh, finds so doing. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. That finds serving fresh meat. Aquellos siervos que han sido hallados entregando palabra fresca o carne fresca para este día. I'd have to say, these things that we see here Yo tengo que decirles, estas cosas que vemos aquí en la gráfica, is fresh meat. todo esto es carne fresca. I didn't hear that in the days of Brother Jackson. Porque yo no escuché nada de esto durante los días del hermano Jackson. Or when I listened to the tapes of Brother Branham, O cuando yo me pongo a escuchar las cintas del hermano Branham. that he was gone by that time. Ve, ahora, para ese tiempo él ya no estaba en la escena. But there was still good. When you hear it the first time and it is for you, it is fresh. Ahora, cuando usted escucha ese mensaje y es algo nuevo para usted, sí, esa palabra es fresca para usted. But once you've heard it once, don't preach that 10 times. It's just Pero una vez que usted ha escuchado ese mensaje, no se ponga a predicarlo 10 veces. like I've had enough of that when I was at the Catholic Church. Ve, yo ya tuve suficiente de eso cuando yo me encontraba en la iglesia católica. Siempre repetían lo mismo. Doing the same thing. Siempre haciendo las mismas cosas. Year after year after year after year. Año tras año. I remember when I was going there, Yo recuerdo cuando yo asistía ahí.
after a while, when you get to be teenager, Después de un tiempo, cuando usted se convierte en un adolescente, you didn't really want to go there, but your parents are kind of forcing you to go there. usted ya no quería asistir más ahí, pero muchas veces nuestros papás nos forzaban a asistir. So I would sit nearest to the door, Y yo iba y me sentaba lo más cerca posible a la salida, that the crowd wouldn't get in my way so I can get out there the fastest. para que las personas, cuando se terminara el servicio, no se entrometieran en mi camino, y así yo podía salir lo más rápido posible. Now that was no hunger, Ve, eso no era un hambre por la palabra, right? Because it was a dead letter of the word. porque era una palabra muerta, It's like vomit. era como vómito. That's an extreme case Y yo sé que esto es algo, una expresión bastante extrema. shown in the Catholic Church. Yo me pongo a describir lo que sucedía allí en la Iglesia Católica. But that still applies to a message of our previous time. Ve, pero eso aún aplica, porque eso es un mensaje que fue traído hace mucho tiempo atrás. Are you happy? Ahora, ¿están felices? Now, oops, getting too close to something. There was Creo que me acerqué demasiado a algo aquí what's going to whistle. y empezó a hacer un chillido. I'm just going to expound it briefly this morning, just so you can think on some things. Ahora, esta mañana voy a expandir, hablar acerca de ciertas cosas, simplemente para dejarlo en sus mentes y ustedes comiencen a pensar en esto. I want to go this morning to the book of Ezekiel, Quiero que vayamos esta mañana a ese libro de Ezequiel. and Ezekiel chapter 1, Ezequiel capítulo 1, verse 13 around. versículo 13. Now, in that chapter, it talks about Ahora, aquí en este capítulo nos está hablando what you see here acerca de esta fotografía, esta imagen que podemos ver aquí. in this picture. It's in a picture form. Dice, esa escritura la tenemos aquí a manera de imagen. Y el hermano tiene el trono en la parte de arriba. Está una figura de uno sentado en un trono, y luego hay un círculo debajo y es como otra área separada. Ahí se encuentran los querubines, y otro círculo más abajo se encuentran ángeles que están volando, y hay rayos a los lados y nubes. Así es como mejor puedo describir esta imagen. But I want to look at a certain part of Como nubes de tormenta. Y el hermano dice, ahora yo quiero que miremos esta parte aquí. what's in that picture, that what's in Ezekiel. Quiero que veamos un poco de esta imagen de lo que vio Ezequiel. Maybe it's this thing here. Dice, parece que hay más interferencia, quizás sea este otro micrófono que está aquí. There. Muy bien. Now, in this verse, Ahora, aquí en este versículo, in Ezekiel chapter and verse 13, allí en el versículo 13 de Ezequiel, capítulo 26. I'll start in verse 10. Bueno, voy a comenzar en el versículo 10. And the likeness of their face they four had faces of a man, the faces of a lion, Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león. and on the right side they had four faces of an ox, and on the left side they also had the faces of an eagle. Y al lado derecho de los cuatro, y cara de buey, y a la izquierda en los cuatro, asimismo, había en los cuatro cara de águila. That talks about cherubims. Esto está hablando de esos querubines. And thus were their faces, and their wings were stretched forward, 2 wings on every one, and joined to one another. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. And the 2 covered their bodies. And they went straight
forward whither the Spirit was to go. Now, Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. they were to go where the Spirit was to go. Fíjese bien lo que dice, caminaban hacia donde el Espíritu les decía que se movieran. Now watch this. Ahora, ponga atención aquí. And as the likeness of the living creature, Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, their appearance was like burning coal. su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Burning coal. ¿Qué dice ahí? Carbones de fuego encendidos. Something hot. Eso es algo caliente, que quema. Could be something fresh. Puede que eso sea algo fresco. Of burning coals of fire. Como de carbones de fuego encendidos. En inglés dice como carbones encendidos, sí, de fuego. This description to me is as we see in Revelation chapter 4. Esta descripción aquí, para mí, es la misma que se nos da en Apocalipsis 4. Or chapter 8, O disculpe, capítulo 8, where the angel is ministering, saying, offering all the prayers, and donde se encuentra ese ángel, está ministrando y ofreciendo todas esas oraciones. he takes the coals off the altar, Y luego dice que toma esos carbones encendidos de entre el altar and he's sending them down. y los arroja a la tierra. We think of coal, well, the Cuando nos ponemos a pensar acerca de un carbón, usted sabe, son esas pequeñas piezas, just old coal that's there is on fire and is red. ese carbón viejo que está allí, que se ha encendido con el fuego. And whatnot, and he's shooting that. Y nos ponemos a pensar que eso fue lo que él tomó, un pequeño carbón de esos y lo arrojó. Yeah, you can have that picture in your mind. Sí, usted puede tener esa imagen en su mente, But remember, it's to type. The pero recuerde, eso solamente es un tipo. coal is to type something. Un carbón está tipificando algo. It's these angels that are being sent. Esos carbones son estos ángeles que están siendo enviados. Why send a piece of hot coal to the earth? ¿Por qué usted enviaría una pequeña pieza de carbón ardiendo hacia la tierra It's not going to inform anybody, is si eso no le va a dar ningún mensaje a nadie? it? ¿O acaso sí, eso le va a notificar algo a alguien? It's not going to revelate anyone. Eso no le va a revelar nada a nadie si hablamos físicamente. So here, yes, in Ezekiel he talks about that these living creatures, their appearance was like living coal. Mire lo que dice otra vez Ezequiel, versículo 13. Dice, en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Well, if they're like, burning coal, or ¿Ves? Si son carbones encendidos, same thing, of fire. Carbones de fuego encendidos, Well, if they are that appearance, si ellos tienen esa apariencia, then I can see when that angel is sending stuff towards the earth for the week of Daniel, entonces yo puedo ver cómo cuando ese ángel empieza a arrojar eso hacia la tierra, lo hace durante esa última semana de Daniel. he's not sending an actual coal piece. Él no está enviando un pedazo de carbón natural, Angels are being sent, sino que ángeles están siendo enviados, right? ¿verdad? And the appearance of lamp and went up and down among the living. Dice, y su apariencia como de lámparas, dice en inglés. En español dice como visión de hachones encendidos. En inglés dice apariencia de lámparas. Creatures, and fire was bright, and Y luego dice de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. En inglés dice su apariencia como de lámparas y subía y bajaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. out of the fire went forth lightning. Now we have others in the Old Testament tell us when God's lightning, He's speaking something. Ahora ya hemos hablado en el Antiguo Testamento cuando Dios hacía notar su presencia, allí había relámpagos.
Eso nos daba a entender que Dios estaba diciendo algo. So, if you put this in this picture, Entonces, si tomamos esto y lo ponemos aquí en esta imagen, if he's sending those coals, he's going to be sending cherubims. si este ángel está arrojando esos carbones encendidos, eso nos muestra que él va a estar enviando ángeles a la tierra. Esos querubines, They're going to have something to say, to play in the plan of God. ellos van a traer un mensaje, van a decir aún algo más que va a estar dentro del plan de Dios. In the angelic form, yes, we know that there's the two prophets on the scene. Y sí, ellos lo van a hacer de una manera angelical. Ya sabemos que aquí en la tierra van a estar esos dos testigos, esos dos profetas sobre la tierra. There's the anointing for them, so forth. Ellos reciben una unción. But it shows how God is actually in symbolic forms, Pero esto aquí nos está mostrando cómo Dios, de una manera simbólica, speaking about how these cherubims were like hot coals. mire cómo la escritura nos dice, nos describe a estos querubines, dice que ellos son como carbones encendidos en fuego. And it was like, the movement was like lightning. Y que su exterior, su apariencia o su alrededor era como relámpago. They're the one bringing a message or playing a part. Bueno, ellos van a venir a la tierra porque van a traer un mensaje. Ellos van a ser parte In the plan of God, dentro del plan de Dios, dealing in that week of Daniel. que van a estar ahí envueltos durante esa última semana de Daniel. Now, now when I'm looking at this, so I don't have all the details yet. Ahora, yo les estoy mencionando esto, pero quiero aclararles, yo no tengo todos los detalles en cuanto a esto. But I can see that's in cooperation with what's taking place in the week of Daniel. Pero yo puedo ver cómo esto está relacionado con todas las cosas que van a suceder durante esa semana de Daniel. Because there's angels that's been dealing among us here in this hour. Porque aún en esta hora, aquí hemos tenido ángeles que han estado envueltos con las cosas que hemos estado hablando en esta hora. We are under the eagle. Nosotros estamos debajo de esa unción del águila. That's a cherubim. Y ese es un querubín. And that cherubim, did he come? He said, Y ese querubín, cuando vino, ¿acaso vino y puso su mano sobre la boca y no dijo nada? Solamente movió su mano para decir hola. hi, I'm here. Sí, hola, aquí estoy. No. No, That eagle was to instruct the bride, wasn't he? esa águila ha venido para instruir a la novia. ¿Acaso no es el motivo por el cual fue dada? He had a part to play in there. Ese querubín tuvo una parte, un papel que jugar. It doesn't say everything he's going to say. Here's what the eagle said and so forth. Y ahora él no vino de una manera y se nos dijo, oh, esto es todo lo que el querubín de águila tiene que decirles, no. We can see reading between the lines how it plays between heaven and Pero hemos sido capaces de leer entre líneas, de relacionar el mensaje que Dios entregó a través de ese querubín con los hechos, la palabra que ha sido dada hoy, man. And que le ha sido dada al hombre. so therefore, when you see this in Ezekiel chapter 1 verse 13, Entonces, si ponemos atención allí a Ezequiel 1:13, it's the hot cold is to show when the seventh seal time factor esos carbones ardientes están ahí para mostrarnos que esto va a suceder durante ese tiempo del séptimo sello. Y quizás se lo pueda mostrar aquí. when the seventh seal time factor is finished, Cuando ese factor de tiempo del séptimo sello haya terminado, that angel's offering all the prayers, ese ángel está allí parado ofreciendo esas oraciones, but he's also in that chapter in chapter 3. pero él también se encuentra allí en ese capítulo 3. He's sending coals of fire to the earth. Él está allí, en Apocalipsis 8:3, en el versículo 3, él está enviando esos carbones ardiendo en fuego a la tierra. In other words, it's God's way of saying, I'm delegating some angels to go down. En otras palabras, Dios aquí nos está diciendo, yo estoy delegando un mensaje a esos ángeles para que vayan allá a la tierra y lo entreguen. For the Jews. ¿Ve? Él está usando esos ángeles para llevar ese mensaje a los judíos. Can you? Maybe you've seen that a long time ago. I don't.
¿Pueden verlo? Quizás usted ya había visto esto hacía mucho tiempo antes y yo no sabía. No? Did you? ¿Usted lo había visto? So there are things that are in symbolic form when Y sabemos, hay cosas que se encuentran allí en forma simbólica. we start to look at it in a deeper sense, where God starts to open up His Word. Pero cuando usted empieza a indagar en un sentido más profundo y Dios empieza a abrir su palabra, Now we can see, yeah, okay, it's not, hey, here's a piece of coal. entonces podemos ver lo que significa. No es como que, oh sí, aquí está un pedazo de carbón, lo voy a aventar hacia allá. Let's see what happens. Y voy a ver qué pasa, a ver a dónde pega. No. No, And actually, Ezekiel, it touched his lip and it burned his lips. ve, aún Ezequiel dice que uno de esos carbones tocó sus labios y quemó sus labios. Well, we could go into something there too, but Ve, allí hay otra cosa más de lo que me gustaría hablar, pero time is fleeing. el tiempo se me está yendo. So are you enjoying yourself? Entonces, ¿están disfrutando de esta palabra? The Lord ¿Está disfrutando, se está alimentando usted? has provided you and I fresh manna. Dios nos ha provisto a usted, a mí, de un maná fresco. Do we know everything? ¿Y acaso lo sabemos todo? Now, what I'm looking at now, or in the things, especially with Ezekiel Ahora, por las cosas que hemos estado viendo y basados en lo que habló Ezequiel, being a type, él fue un tipo. God sometimes opens just a door Dios muchas veces abre una puerta to something. para poder ver algo. Then it leads on to other things to make the picture more beautiful. Y luego Dios nos muestra otras cosas por aquí y por allá para hacer esa fotografía, agrandarla y poder ver qué tan hermosa es. So praise the Lord. Entonces, gloria a Dios por ello. Well, that's the reason I brought that in is to give you enough food for next Sunday, even though we're not going to be here. So. Ahora, yo mencioné esto para darle suficiente alimento a usted, porque no vamos a tener servicio la siguiente semana. All right? Muy bien. It's how do these things come? ¿Y cómo es que estas cosas vienen? If God don't inspire a thought, Si Dios no viene e inspira un pensamiento, there's no way you can look at it and no hay manera alguna de que usted pueda saber esto. take it out of the air. Usted simplemente no hay manera alguna de que lo pueda inventar así del aire, de la nada. Just because I could read a scripture here and there, Simplemente porque yo soy capaz de leer una escritura aquí o allá, that don't mean a whole lot of hill beans. eso no significa nada en realidad. But if there's an anointing that pulls your being in that direction, Pero cuando esa unción viene y jala su ser y le muestra ciertas cosas y lo empieza a jalar en esa dirección, and sometimes God opens up just a little bit, y muchas veces Dios, Él solamente abre una pequeña parte de esa puerta o muestra una pequeña cosa. it's like an onion. He Es como una pequeña, como una cebolla. doesn't give you all the detail, and I Él no viene y le da a usted todos los detalles acerca de eso. wish He would, Y a veces usted desearía que Dios lo hiciera así. but that sometimes leads to other things step by step. Pero lo que Dios hace es que eso nos guía hacia otra cosa más profunda, paso a paso. That's how all these things here that we see here in that seven seal time factor, De esa manera es como logramos recibir todas estas cosas que usted ve aquí acerca de ese factor de tiempo del séptimo sello. the beautiful picture it opened up to. Es una fotografía hermosa la cual el Señor nos mostró. But the thing is, for a servant, am I going to say this? Pero muchas veces para uno como siervo, uno se pone a pensar y dice, Señor, ¿quieres que diga esto? ¿Debo de decir esto? I remember when we're talking about Luke chapter 19, Yo recuerdo cuando comenzamos a hablar de Lucas 19, that the angel was going to judge the servants down here. de que ese ángel iba a juzgar a esos siervos aquí abajo en la tierra. Oh, great. I had no problem with that. You know, these servants are going to become judged. Yo dije, oh Señor, yo no tengo ningún problema en hablar acerca de eso. Esos siervos van a ser juzgados acá. And they're going to get the reward. He says, Y ellos van a recibir su galardón. one had received 10 talents. You're going to be
you're going to receive a ruler over 10 cities. Y luego cuando Dios dijo, y tú que lograste obtener 10 talentos, tú vas a poder reinar sobre 10 ciudades. That's wonderful. Then I knew Y eso fue algo hermoso. about the evil servant. Pero yo también sabía que había una parte allí acerca de esos siervos malvados. Ooh, I don't want to touch that. Y yo dije, Señor, yo no quiero tocar ese tema. Do I touch it? ¿Hablo de eso o no? Will this blow up in my face? ¿Esto se me va a regresar, va a explotar en mi cara? Because that's things you go through. Esas son las cosas que a veces uno tiene que pasar por ellas. But as we look more towards the angel judging these, Pero conforme el Señor empezó a hablar más acerca de ese ángel que viene a juzgarlos, righteous servants, que viene a juzgar aún a estos siervos justos, then looking at other scriptures, God started to open up. y luego mirando otras escrituras que Dios comenzó a abrir, Yes, there's going to be on with the quick. There's going to be some evil servants going to be judged. allí fue donde yo pude confirmar y Dios me mostró que sí, ahí juntamente entre esos siervos justos va a haber aquellos que son malvados. Not all evil servants, but those that are closely attached to the bride. Y eso no estaba hablando de todos esos siervos malvados que hay por allá afuera, sino solamente de aquellos que han estado cerca, muy cerca a la novia. There will be others that will fulfill the other scripture we're talking about a while ago. Y ve, el día de hoy hablamos de aquellos siervos que van a cumplir esa otra escritura, ya lo mencionamos en esta mañana. It says, well, didn't we dance in the street? Weren't we in the meetings where these... Son aquellos que dicen, Señor, no estuvimos en tus reuniones, no fuimos participantes de tu Espíritu Santo y todo eso. things were happening? It says, get away from me, I never knew you. Allí es donde Él les dice a esos siervos, apartaos de mí, yo no los conozco a ustedes. Okay, Muy bien, my time's up. creo que ya se acabó mi tiempo el día de hoy. So, praise the Lord. Y le damos gloria a Dios por esto. The Lord, I mean, where would you go to hear? And I'm glad God's got two other men that are ¿De dónde usted podría ir a escuchar esto? Y le doy gracias a Dios porque Él también tiene a otros dos hombres also being used. que también están siendo usados. It's one thing for God using you, Es una cosa si Dios lo está usando a usted, but sometimes you want to hear something too. pero algunas veces usted también quiere escuchar otras cosas. And I'm thankful. Y yo le doy gracias a Dios por ello. God knows what He's doing. Dios sabe lo que Él está haciendo. He got it all in His hand. Él tiene todo esto en sus manos. Yes, the fivefold ministry is now in this third watch. Y sí, el quíntuple ministerio ahora se encuentra aquí en esta tercera vigilia. And the fivefold ministry starts with apostles, not with Y el quíntuple ministerio siempre comienza con apóstoles. pastors, evangelists, and Ese ministerio nunca ha comenzado con pastores o evangelistas teachers. o maestros. That's the wrong approach when you were pushing that rather than Si usted está tratando de decir que esa es la manera correcta, entonces usted está mirando a la fotografía de la manera incorrecta. if we can't see the apostle in this hour, Y si no podemos ver quién es el apóstol para esta hora, then there's something wrong entonces allí algo no está bien. with those churches. Algo no está bien en esas iglesias. Let's just stand at this time. Pero simplemente vamos a ponernos de pie en este momento. Heavenly Father, once again, we thank you, Lord, for Padre Celestial, una vez más te damos gracias. not because we know anything, Lord. Y no porque nosotros sepamos algo, Señor. The inspiration has to come from you, and La inspiración siempre tiene que venir de ti. Lord, the glory belongs to you. Y la gloria, Señor, te pertenece a ti. And Lord, we're ever so thankful the things that you've allowed us to see in this hour. Y Señor, estamos agradecidos por las cosas que has permitido que podamos ver en esta hora. Lord, we spoke something out of turn. I know you'll raise someone else to Y Señor, si yo dije algo que no fue correcto, yo sé que tú puedes levantar a alguien más cut it to pieces. para que eso que yo dije sea cortado en pedazos. But thus far, Lord, I want to thank you for what you've done. Pero hasta este momento, Señor, te quiero dar gracias por lo que tú has hecho.
The glory belongs to you. Y la gloria, Señor, te pertenece a ti. And in the name of the Lord Jesus Christ I pray. Y oro, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Now, Lord, give us traveling mercy on the highway. Y ahora, Señor, llévanos con tu bendición en el camino. In the name of Jesus Christ we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén. Lord, bless each. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes.